Soy Liliana Rodríguez Álvarez y cada miércoles en el Matutino Alternativo, en la sección Finanzas con Café, analizamos conceptos económicos y financieros. Acompáñanos. La última noticia del día de hoy es que, y usted lo mencionó más temprano en el Matutino Alternativo, doña Carmen, por la importancia del tema lo repetimos porque la Junta Monetaria se reunió ayer para analizar la situación de la quiebra y cierre de operaciones de dos bancos estadounidenses. Y estaban evaluando esta situación de cara a la República Dominicana y pudieron establecer de manera precisa que la quiebra de Silicon Valley Bank, por sus siglas SVB, y el Signature Bank no afecta el sistema financiero dominicano porque este no presenta una relación directa con dichos bancos, ni las entidades financieras locales, ni las reservas internacionales. Esto nos da una enorme tranquilidad a los dominicanos, lo que sí es importante darle seguimiento a la evolución de esta situación por su impacto en la economía, por el impacto de esta situación en la economía estadounidense y por ende su efecto en los tipos de interés, las remesas, el turismo y la inversión extranjera en la República Dominicana. Entonces el tema de hoy justamente de este se trata, pues lo que traemos para los oyentes del Matutino Alternativo de las Finanzas con Café, es abordar desde el punto de vista del consumidor financiero cómo esto pues impacta. Y hablarle a una persona de una quiebra bancaria, sobre todo en Estados Unidos, es acelerarle inmediatamente el corazón, porque le recuerda la crisis bancaria del 2008, una de las mejores formas precisamente para prepararse y tomar adecuadas decisiones es mantenerse informado. Y rápidamente sí mencionar que se habla mucho más del Silicon Valley Bank que del Signature Bank porque el Silicon Valley Bank es el número 16, o era el número 16 antes de la quiebra en Estados Unidos, prestaba servicios a casi la mitad de las empresas estadounidenses de tecnología y otras respaldadas por capital riesgo. Y por eso, desde la pandemia, tanto los activos como los pasivos de este banco se triplicaron. Los activos pasaron de 71.000 millones a 220.000 millones y los depósitos desde 62.000 millones hasta 198.000 millones de dólares. Y muchos me preguntan, bueno, pero ¿por qué quebró? ¿Por qué colapsó? Y realmente es toda una investigación todavía abierta. No se puede determinar a ciencia cierta exactamente qué lo produjo, si es producto de decisiones muy riesgosas, de la avaricia de los ejecutivos, de una mala comunicación, de una inadecuada supervisión o regulación o una combinación de estos factores o de otros. Pero sí hay antecedentes que valen la pena destacar y es que el Silicon Valley Bank había colocado miles de millones de dólares en bonos de los Estados Unidos durante una época en que las tasas de interés estaban cercanas a cero. Y aparentemente no lo fue sustituyendo gradualmente a medida que aumentaban las tasas del Tesoro. Por otro lado, la quiebra se produjo después de 2 días de retiros de forma frenética por parte de los clientes, porque el banco publicó o reveló que estaban vendiendo acciones para subsanar pérdidas. Y eso parece que creó un temor entre los clientes del banco que fueron a retirar y en 48 horas pues se produjo una clásica estampida bancaria. Esto indica también que el banco quizás no siguió los principios de Basilea en cuanto a comunicación para gestionar épocas de crisis. Pero además de eso, pues se ha destacado que el 24 de mayo de 2018, Donald Trump firmó un decreto que echaba para atrás muchos de los requerimientos que se habían establecido en la reforma financiera Dodd-Frank, que fue firmada en aquel momento por Obama. En ese momento, en el 2018, se flexibilizaron reglas para los bancos pequeños, medianos y regionales, como el Signature Bank y el Silicon Valley Bank, que variaba el monto del capital requerido para cubrir los depósitos de los ahorrantes, variaba las exigencias respecto a los reportes que debían enviar sobre las hipotecas, las pruebas de estrés que debían aplicar en temas de gestión de riesgo, y elevó ese decreto que firmó Donald Trump, elevó el nivel, el tamaño de la entidad que es de capital que se requería para ser considerada muy grande. Lo pasó de 50
billones de dólares a 250 billones de dólares. Por tanto, aquellos que estaban por debajo de ese monto de capital, pues ya estaban eximidos de esos otros requerimientos que tenían los más grandes. Entonces, sí es importante con este tema tomar algunos elementos en cuenta que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos para proteger el dinero del público. El presidente Biden habló este lunes a las 9 de la mañana informando a la población que podía estar tranquila, pues sus depósitos estaban garantizados a través de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, que por sus siglas en inglés son FDIC, aun si estuvieran por encima del monto máximo asegurado, que es de $250,000 por depositante. Y la Fed además anunció que ofrecería un programa de financiación adicional con préstamos de emergencias para bancos que necesiten hacer frente a los depositantes ante el efecto de esta situación. Este último elemento es muy importante porque, por ejemplo, las acciones de otro banco de San Francisco, como el First Republic Bank, cayó 65% la semana pasada. Y ya ayer había resucitado un 27%, lo que le ha permitido recuperar más de $1.500 millones de capitalización que había perdido la semana pasada. Así que estas medidas, estas garantías que están ofreciendo el gobierno, le ha dado tranquilidad a la población también y también a los bancos. Para que el sistema financiero pueda tener su estabilidad y la economía, por tanto, también. Que se ha visto también que el Ministerio de Justicia y la Comisión de Bolsa de Valores de los Estados Unidos está investigando la venta de acciones que realizó ese banco, el Silicon Valley Bank, días antes de que el banco quebrara. Y entonces van a determinar si ellos violaron las reglas comerciales y si utilizaron información privilegiada. Ya en los últimos 2-3 minutos que me quedan, sí puntualizar 4 elementos. Esta situación afectó al inicio las bolsas del mundo, pero ya han ido restableciendo su normalidad. La semana pasada, pues en Europa, el índice de referencia de los 42 grandes bancos de la Unión Europea y del Reino Unido cayó 5.6% en sus operaciones, registrando su mayor caída desde el pasado mes de marzo. Pero ya otras iniciativas también han dado más tranquilidad. Por ejemplo, el Silicon Valley Bank, que está presente en varios países de Europa y Reino Unido. En el Reino Unido, por ejemplo, el HSBC adquirió, aunque sea por una cifra muy simbólica, que fue por $1, la filial, HSBC adquirió SB Bank en UK, en Reino Unido, para darle tranquilidad y proteger los depósitos, sobre todo también para evitar un efecto contagio en otro banco británico. Y pues eso, desde un punto de vista estratégico, fue una muy buena movida. Con esto concluimos de que pues se espera una posible ralentización o pausa de los incrementos en las tasas por parte de la Reserva Federal. Economistas de Goldman Sachs Group, por ejemplo, esperan que ya no haya un nuevo incremento en la próxima reunión del 22 de marzo de la Reserva Federal, y economistas de JP Morgan son un poquito más conservadores y dicen, bueno, quizás no suba 50 puntos básicos, pero quizás sí haya un aumento de 25 puntos básicos. Continuarán pues con inversiones en bonos del Tesoro, muchos de los bancos y de los consumidores financieros, por ser instrumentos seguros y rentables. Pues de hecho la tasa a 10 años es de 3.5%. Pero también es una invitación a que los bancos sean más cuidadosos con las inversiones que realizan, con los depósitos de los ahorrantes, y recordar, y vemos aquí con esto, que es importante la intervención del Estado para garantizar la estabilidad del mercado. Todas estas medidas que han ido tomando pues han dado tranquilidad tanto para los depositantes, personas físicas, como también las empresas que tenían sus depósitos en estos bancos de Silicon Valley Bank, que la mayoría eran personas jurídicas y vinculadas al área tecnológica. Así que nosotros por nuestro lado podemos estar tranquilos de esto, pero sí dándole un seguimiento muy de cerca por el impacto que esto puede tener para tomar las medidas a tiempo. Y ver, porque todo esto, a medida que se va indagando más, pues surgen cada vez más preguntas. Así que esto Liliana, es todo por hoy por las finanzas con café. Sí, doña Carmen. Liliana, hay un aspecto que no podemos despacharla sin comentarle. Primero, es ineludible y parece que inevitable
la ansiedad y la actitud personal que asumimos cuando hay una advertencia de quiebra. Por más que los expertos y las expertas nos digan, no hay problema, siempre se crea esa sensación. Pero aquí hay un comentario que me parece realmente importante para valorarlo, quizás no para usted hacer la reflexión de inmediato, pero dice un oyente muy, muy especial, dice, la verdad que si hay algo que no voy a entender es la economía. Como si la tecnología ha sido uno de los sectores que mejor le fue en la pandemia, ahora resulta, primero que están cancelando personal y además que quiebra el banco que la financia. Sí, sin duda, hay muchas reflexiones que después podemos entrar en detalle y completarlas en las finanzas con café de la semana que viene, pero sí hay muchos elementos que, por eso decía, no hay un factor específico que diga qué fue lo que sucedió, pero quizás en algunos momentos, pues por eso se decía la avaricia de querer ganar más, de asumir posiciones muy riesgosas, de otorgar bonos grandes en momentos que a los ejecutivos y accionistas que no eran quizás el momento adecuado para ello, pues se preveía que este año 2023 iba a ser muy incierto, iba a tener grandes desafíos, pero también por eso el elemento también regulatorio y supervisor, y por eso hace unos meses atrás también el Banco Central Europeo decía, bueno, estamos preparados para un 2023 que va a implicar nuevos desafíos que no son los mismos que los años anteriores, porque si bien la historia no se repite, pero sí rima, y por eso es bueno analizar todas estas situaciones que estamos viendo ahora para tomar la precaución y prevenir de cara al futuro, que eso es lo ideal. Gracias por escucharnos. No dejes de suscribirte al canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales.